grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. ¿Cómo están ustedes? Un gusto, noche de jueves. Bienvenidos a otra edición de Mano a Mano, hoy en compañía de grandes profesionales. Arrancamos con el doctor Pío Alfieri. ¿Cómo le va? Un gusto. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Doctor de Mestral, ¿cómo anda? Encantado de estar aquí. Qué gusto. Doctor Silvero. Muy buenas noches. ¿Bien? Muy bien. Filósofo, ¿no? Sí, señor. ¿Usted, doctor? Geriatra y cuidado paliativo. Y lo conocemos al director del hospital Acostañú. ¿Hasta dónde va el rol del médico? Muchos se preguntan, ¿a veces juegan a Dios? ¿Tiene la posibilidad de enchufarle a un paciente? No debería, si nos ve analizado previamente por personas que piensen y que estén acostumbrados a discernir estos desafíos, ¿verdad? Pero sí debe darse en la medicina actual y se da cada vez con más frecuencia a la medida que se incorpora tecnología que permite sobrevidas de más tiempo, también permite el encarnizamiento terapéutico, también permite el desarrollo profesional de una forma que excede la capacidad de ser solidario, de ser comprensivo de todas las situaciones, ¿verdad? O sea que a diario ustedes caminan ante ese tipo de disyuntivas, porque generalmente uno trata de entender. La vida es una cosa, la capacidad de recuperarse es otra. Ese limbo. Y allí es donde generalmente supongo que también se dan muchas contradicciones internas, doctor Silvero, ¿no? Sí, la bioética es una disciplina justamente que nace a raíz de una serie de preguntas que guarda relación con lo dilemático. Es un verdadero dilema para un médico que tiene por vocación salvar vidas, enfrentarse a la cruda realidad de que un niño menor, por ejemplo, tenga que morir, ¿verdad? Y en la medicina, acá los dos profesionales son reconocidos, ellos mejor que nadie pueden contar que la muerte también forma parte de ese horizonte profesional, pero hacen todo lo posible para salvar vidas. Pero hay un momento en que hay que tomar decisiones, pero esa decisión no es una decisión impulsiva. Toda decisión está de alguna forma arropada de valores, ya sea valores religiosos, valores fundamentales o valores que están ligados a las normas jurídicas en un Estado social de derecho. Entonces, un grupo que pueda de alguna forma razonar, deliberar, ese es el término bioético, puede dar razones como para tomar una decisión fundamental. Es decir, desde el siglo XX hablamos en bioética de que hay una superación del paternalismo. Hoy día la familia juega un rol importante, el Estado juega un rol importante y por supuesto los médicos. En el caso de un menor que tiene una autonomía, por decir así, que delega en los padres su autonomía desde el punto de vista del derecho, ¿no? Entonces, los casos dilemáticos son casos muy difíciles en bioética, pero hay de alguna manera ejercicios que un comité de bioética puede llevar adelante como para enfrentarse a casos posibles. Por eso creo yo, estimado Roberto, que la formación de los profesionales de salud en bioética es fundamental y es cada vez más necesario. Doctor de Mestral, ¿cómo podemos definir en términos prácticos la bioética? ¿Qué es? La bioética confronta las posibilidades que tienen las ciencias de la salud con los valores humanos propiamente dicho. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que ver si se debe hacer. El respeto de la dignidad de las personas, de su autonomía, de la libertad de las personas. Y yendo a su primera pregunta, para casos así, usted preguntó si se puede desenchufar tranquilamente. Bueno, para esos casos difíciles se debe consultar al Comité de Bioética Hospitalario, que es un grupo de personas formadas en bioética para analizar, para deliberar justamente estos casos difíciles y ver si estamos en una situación sin salida, una situación terminal,
donde si uno sigue apoyando con todo, con el respirador, con la diálisis, con las drogas vasoactivas, entonces entraríamos en un encarnizamiento terapéutico. O sea, es hacer todo sin... El remedio sería peor ya que la enfermedad. Es que es inútil y alarga la agonía y el costo a la familia y no tiene sentido. Pero hay médicos formados en esa visión de que tienen que hacer todo para salvar la vida nomás, sin mirar otros aspectos. La persona pues tiene muchas dimensiones. Claro. Está la dimensión social, familiar, económica, religiosa, su salud religiosa. Y hay que tener en cuenta todas esas cosas para tomar una decisión. Debe haber estos comités de bioética hospitalarios en todos los hospitales. Los comités emiten dictámenes, o sea, no son vinculantes. Al final, ¿quién tiene la última palabra? El equipo tratante. El comité da opiniones, recomendaciones, pero no es vinculante, o sea, no obliga. Sugiere. Un grupo de personas entrenada a analizar y sugiere algo. Ahora el equipo tratante es el que toma la decisión. Doctor, ¿y cada hospital tiene un comité de bioética? Sí, debería tener. ¿Debería o tiene? Debería. No tienen, todos nuestros hospitales no tienen, es cierto. O sea, la Costañú no tiene. La Costañú tiene un comité de ética en la investigación. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Y quién toma la última decisión entonces? El equipo tratante que se reúne. Pero sin la asesoría de un comité bioético. Hay una concepción que es importante. No siempre tenemos que depender de los especialistas en bioética. Cada médico debe formarse individualmente en bioética. Cada uno tiene que tener conceptos claros de eso. No depende, siempre, en una época pasó, por eso hubo una reacción con respecto a los comités de ética, en que siempre era que llevarle al comité, llevar el caso al comité. Y no es así. El médico tratante es el que tiene que conocer, de ética. Educar para la ética es como educar para la paz, como decía Bato, ¿verdad? O sea, hay que educar al individuo en ética para que todo pueda ser realmente útil a su paciente. Y pregunto, doctor, en la soledad de la noche, ya cuando ustedes se retiran, llegan a casa, ¿en algún momento sienten alguna culpa o tratan de agotar, llegar hasta una última instancia y finalmente decir, es lo que correspondía? Porque la eutanasia está prohibida por la legislación paraguaya. La activa y pasiva, las dos. Sí. Sí. ¿Y entonces? Pero uno tiene que tener la conciencia tranquila de que hizo el esfuerzo máximo sin excesos. Lo que permite la ciencia hasta un tope. Y sin excesos. No excederse. ¿Qué significa sin excesos? La sensación de que uno es dueño de la vida de esa persona y que entonces puede hacer todo lo posible por conservar la vida, incluso hacerlo sufrir más a él y a su familia que lo que debería. Doctor, ha de ser muy pernicioso un profesional médico que se formó más que nada en la ciencia para curar, sin embargo, permanentemente, así como nosotros evaluamos una noticia, no, esto es muy amarillista, no golpea a la audiencia, sin embargo ahí le desenchufo, no le desenchufo, se irá con vida, consulta a la familia, a lo mejor ya estamos perdiendo 2 días de tiempo con esta persona que no tiene ninguna posibilidad de recuperarse, sin embargo hay otro que está esperando una cama y es probable que él sí tenga mayores posibilidades de sobrevivencia. Eso forma parte también de uno mismo, filosófica, teológicamente, por dónde, en qué andarivel tiene que meterse para no arrastrar un sentimiento de culpa. Bueno, yo creo que el sentimiento de culpa es una cuestión muy individual, ¿no? Como dijo el doctor, cada uno tiene que someterse al juzgado de su conciencia, ¿no? Después de haber hecho todo el esfuerzo posible para salvar la vida de un paciente, creo que si no ha sido posible porque la naturaleza le venció, ¿sí? La naturaleza le venció, entonces uno también se queda con la conciencia tranquila. Ahora bien, yo quiero sumar un detalle a esta conversación, a este diálogo. Creo yo que como profesional uno se sentiría muy frustrado al saber que escasean los recursos en un Estado social de derecho que protege la vida del momento de la concepción. Sí, al menos en los papeles. Claro, al menos en los papeles. Creo yo que un profesional médico se sentiría muy frustrado al saber que
una licitación va a tardar 6 meses para que te pongan sobre la mesa. Con toda la burocracia. Claro, total. con toda la burocracia. Los medicamentos necesarios como para que ese niño y todos sus vínculos familiares, Claro. es decir, cuando un niño sufre una enfermedad terminal, por ejemplo, toda la comunidad sufre. Entonces, me imagino, y no me quiero poner en la piel de un médico comprometido al saber que ese medicamento no va a llegar. Entonces, cuando el Estado Social de Derecho no garantiza, ¿verdad?, esos fondos, o alguien está haciendo mal su trabajo, a veces lo que queda es la solidaridad, a veces lo que queda es la buena voluntad de grupos organizados, Claro. de fundaciones. Los grupos que WhatsApp, las claro, polladas, otras instancias. claro, que de hecho, en gran medida, están haciendo un gran trabajo. Ahora, alguna vez alguien planteó lo siguiente: a mayor solidaridad, Sí. se relaja el Estado en cuanto a sus obligaciones. Es decir, la fórmula sería: a mayor solidaridad, menor presencia del Estado. Yo creo que no. Yo creo que a mayor solidaridad también tendríamos que tener mayor presencia y del responsabilidad Estado, del sí. Estado. Ahora, ¿no? hasta ahí entiendo, ¿por qué tiene que ver con la conciencia del médico eso? ¿Por qué no? Imagínate que tenés que tener unos equipos bien calibrados, por ejemplo. Claro. Unos equipos costosos, pero que por falta de fondos no se ha podido calibrar a ¿Eso tiempo. es rutinario para usted, doctor Alfieri? La carencia del sistema de salud pública son antiquísimas y son permanentes. ¿Y cómo se enfrenta ese tipo de realidades en el día a día? Sufriendo. Claro. No hay O sea, duda. que al final es así. Sí. Doctor, ¿dónde uno se puede formar en bioética y cuáles son las disciplinas que abarca una ciencia de esa naturaleza? Bueno, en la Facultad de Medicina de la UNA, ¿verdad? Ya creo que hicimos 4 posgrados de bioética, cada uno con 30 egresados más o menos, ¿verdad? Especialización en bioética, 2 años, ¿verdad? Hicimos 4 secciones y siempre se está en vista de iniciar otro. En la Facultad de Medicina hay. También se está metiendo poco a poco en pregrado. Hay una materia de pregrado, pero tiene 50 horas al año y está en segundo curso, no. O sea que la idea es los proscribir en el futuro estos comités y hacer que cada junta médica sea científica y bioética. Bueno, siempre habrá necesidad de gente más entrenada que pueda analizar los casos muy complejos. En este caso que usted tocó al comienzo, de desenchufar a un paciente, orilla un poco también la bioética con los cuidados paliativos. Porque en un momento dado, cuando un paciente va tan mal y ya no hay respuesta Sí. al tratamiento, habría que cambiar el chip y decir, bueno, este es un paciente para cuidados paliativos y no para terapia intensiva. ¿Cuáles son los cuidados paliativos o qué son? Cuidados paliativos es la búsqueda del confort de pacientes que no tienen una curación posible o pacientes que están al final de la O sea que vida. ayudarlo a morir en paz. Bueno, sí, el confort de fin de vida, pero no es de ninguna manera eutanasia, de ninguna manera aceleramos la muerte, solo que velamos al que el paciente tenga el mayor confort posible. ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y la posibilidad de vivir así, con una máquina y dependiendo de la decisión de familiares y médicos? No, a ver un poco los cuidados paliativos velan al confort del paciente, como dijimos, y de su familia, en todas las dimensiones de ese enfermo. Hay que ver los problemas familiares, el apoyo o no que tenga, el mayor económico o no que tenga, hay que adaptarse. Se usa mucho la morfina al final de la vida y alivia enormemente a los pacientes con cáncer terminal, por ejemplo. Y hay muchas otras afecciones que no son terminales, pero que necesitan de cuidados paliativos. Por ejemplo, un accidente vascular muy serio que lo deja muy mal. Una demencia que puede durar años todavía, pero necesita cuidados de confort, calmar la agitación. Si tiene dolor, hay que detectar el dolor, tratarlo.
muchas afecciones neurológicas, respiratorias, pacientes con mucha dificultad respiratoria, un poquitito de morfina les alivia enormemente. ¿Y eso puede llevar años o es un interregno de espera hasta que todos se cansen? No, hay pacientes crónicos que necesitan de cuidados paliativos, quiere decir que necesitan de calmar sus síntomas molestos, aunque no se curen. Claro. Ya no se persigue la curación, a veces es Pero la imposible. muerte no está a la vuelta. No, hay los pacientes en etapa terminal que sí necesitan de cuidados paliativos para morir en paz. Y generalmente es un poquito de morfina. O sea que cuando un familiar, doctor, está ahí en el pasillo y a cada rato pregunta cómo está, ustedes siempre tratan de poner el mejor rostro humano, ¿no? Y de transmitir cierta confianza. Pero llega un momento en que tienen que enfrentar también ustedes la realidad. Y cuando dicen se va apagando, acá como dice el doctor, ¿eso significa que ya entra a un viaje sin retorno de manos de algún tipo de droga? Muchas veces sabemos de esa situación y somos conscientes de que estamos en esa situación de que la muerte es irreversible. Bueno, eso hay que asumir, hay que decir se murió y no falleció. Sí, cambiar el término. Murió y falleció, ¿cuál sería la diferencia? Murió. No maquillar la muerte, que forma parte de la vida. Desde el momento que uno nace ya está el desafío de la muerte, ¿no? Claro. Por eso cada médico debe formarse, no podemos depositar solamente en especialistas, sino que cada médico tiene que tener una formación para la ética médica. Doctor, ¿y hay algunos médicos inhumanos, no sé si sería el concepto, que son muy mecánicos y que este tipo de situaciones no les afecta? Bueno, hay médicos formados, tal vez más de la mitad, formados en luchar para salvar la vida, prolongar, aunque sea la agonía, vocación, ¿no? Aunque sea la agonía, pero que no se les muera en su guardia, digamos una manera de decir, ¿verdad? Claro. Entonces hay médicos así, lastimosamente, que no tienen la capacidad de cambiar de chip, de darse cuenta de que este paciente no tiene salida, entonces cambiemos de chip, pasémosle a cuidados paliativos. O sea, no quiere tenerle en su lista como un oxiso, entonces, ¿no? Entonces dijo un concepto así. Conocen, por ejemplo. Digo, en mi turno que no se muera. En mi turno que no se muera. Y entonces ahí entramos en ensañamiento terapéutico porque a lo mejor son pacientes que ya se prevé que van a morir, pero se le ve mal a las 2 de la mañana a terapia. Es decir, es un paciente que estamos esperando que fallezca, es un cáncer terminal. La terapia ya no. Entonces no tiene sentido. La terapia le van a actuar como se actúa en terapia, le van a intubar, le van a poner todos los antibióticos, las drogas para levantar la presión. Pero eso bioéticamente siempre hay que hacer, ¿o no? Porque siempre te dicen estamos obligados a intubarle aunque ustedes no quieren como familia. No, depende qué paciente sea. Hay pacientes que se espera que recuperen y otros que sabemos bien que no va, por su trayectoria sabemos bien que no va a recuperar. Entonces ahí entramos en ensañamiento. Y si uno dice va a morir nomás luego en 2 o en 3 días, ¿a veces aceleran eso, doctor? No podemos permitir. Después vendrían los excesos, ¿verdad? Porque siempre hay una cola esperando para entrar en terapia, ¿verdad? Entonces, ahí está la contrapresión, ¿no? Porque al final pareciera ser, aunque suene mal, ya está robando tiempo a otro que a lo mejor puede tener una mejor condición. Sí, pero tomando decisiones sobre la marcha. Sobre la marcha, pero decisiones claras. Este paciente ya no se justifica la intubación, por ejemplo. Claro. ¿verdad? Pero siempre lo hacen en equipo, como que comparten la responsabilidad. Claro, porque hay que asumir el plantel de staff, la guardia tiene que estar compenetrada de la situación esa como para... Incluyendo incluso a veces a familiares, ustedes también normalmente tienen ahí tendido en la cama. Claro que sí. Doctor, la filosofía, ¿qué auxilio puede brindar ante este tipo de situaciones? No estamos hablando de principios religiosos, sino filosóficamente somos, decía una poesía, somos pura filosofía como seres humanos. ¿Y cuál es el auxilio que podría brindar a profesionales médicos que están permanentemente en un tirafloje? La bioética se institucionaliza de la mano de un gran oncólogo de nombre Van y de apellido Potter. No es el papá ni el tío de Harry Potter. Cuando él logra que se empiece a discutir de estos temas, anteriormente un pastor alemán había escrito una serie de artículos científicos, pero el que de alguna manera lo empuja, políticamente hablando incluso, va a ser Van Potter, el oncólogo estadounidense. Y luego los jesuitas rápidamente, con la presencia también de otros pensadores evangélicos, institucionalizan
crean un instituto de bioética, José y Rosa Kennedy, que es un instituto independiente a la Georgetown, pero que estaba funcionando bajo ese paraguas. ¿Y qué es lo que hacen? En primer lugar, crean una serie de discusiones, propician una serie de debates sobre casos dilemáticos, ¿no? Con gente muy preparada, con médicos, especialistas, premios Nobel, políticos, administradores. Y se dan cuenta que la virtualidad de la bioética es justamente la interdisciplinariedad. Porque finalmente el administrador es el que te va a decir si hay plata o no. Uno, ¿verdad? Sí. El abogado es el que te va a decir eso se puede hacer o no, ¿verdad? Porque no todos los médicos van a conocer esos detalles, sobre todo en el fragor de la batalla en un hospital de alta complejidad. Entonces, ese comité de bioética que se iba perfilando mostraba justamente los beneficios de tener un grupo interdisciplinario que pudiera deliberar. Miembro de la comunidad. Claro, también, referente a la comunidad. Exactamente. O sea que un Juan Pueblo también puede estar ahí y opinar enfermeras, como un ciudadano de a pie. Teólogos. Entonces, llega un momento en que el posicionamiento bioético se tenía que justificar y fundamentar. Y ahí cada grupo tenía su relato y su discurso. Ahí aparece la bioética. No es igual una bioética materialista que una bioética personalista. Es decir, la bioética personalista tiene sus principios. O sea, sería como la ética de la vida, o sea, que para definir. Porque bioética sí. En realidad, lo que tendríamos que decir es bioéticas. Bioéticas. Sí, bioética adjetivada. Es decir, cada grupo tiene una bioética que lo defiende. Es decir, una bioética materialista no va a tener mayores inconvenientes en debatir sobre inicio y final de la vida. O sea, en ese foro se generó todo este debate que prosigue ahora. No. Después, en el año más o menos 74, se ve la necesidad, esto es en el año 72, te estoy hablando por ahí, 70. 50 años atrás. Bueno, en el año 74 ya se necesitaba la justificación. ¿Y antes cómo se hacía? Y se hacía acá, uno lo hacía desde su interés, desde su concepción. Y entonces empezaron a aflorar las justificaciones. Entonces, cuando vos agarrás un manual de bioética, tenés que preguntarte siempre a qué grupo pertenece. Si es bioética personalista, vos vas a leer y vas a entender perfectamente. ¿Cuál es personalista? Rápidamente, para definir antes de la pausa. Es la bioética justamente que defiende el doctor de Mestral y un grupo grande de bioeticistas de América Latina que responde a ciertos principios donde la vida es sagrada. O sea, ¿tiene un toque religioso? Claro. El máximo exponente de la bioética personalista, Elias Gerecia, que escribe un manual. ¿Y la otra cuál es? La otra bioética. Y la otra bioética, por ejemplo, es la de corte más europea, la línea de la Inentralgo y la tradición europea. ¿Cuál sería una diferencia? De Diego Gracia. Bueno, la de Diego Gracia hay una visión más filosófica, metafísica que teológica. Diego Gracia habla. O sea que hay un grupo que dice que muera nomás, no importa. No es así. Es decir, no es tan fácil tengo que hacer plantear una pausa. Sí. Pues llegamos a la mitad del programa, está muy interesante. Doctor, ¿se siente bien usted siendo un bioético, un defensor así de la vida? ¿Es religioso? ¿No tiene nada que ver? ¿Un agnóstico, un ateo? ¿Puede igual integrar un comité de bioética? No, hay razones que nos rigen, ¿verdad? La bioética personalista, como dijo, defiende la vida desde la concepción hasta el final natural. ¿Aborto no? No, aborto no, ni eutanasia. Ni eutanasia. Bueno, la bioética pragmática, utilitarista, que es la contraria, vamos a decir, busca más bien los resultados que quiere la gente, sin importar mucho allá los principios. Por ejemplo, el aborto, ya ven en la Argentina, todo el mundo gritando en la calle, consiguen que el Parlamento les dé lo que pide. O sea que se somete a una voluntad popular. Por ahí cerca. Sí, busca más bien complacer a las necesidades a las graderías que se pide, ¿verdad? Y no se rigen por principios precisamente. Ahí, doctor, un rato. Sí, Cooperativa 8 de marzo, bajo la gestión del comisario Carlos Núñez Agüero, busca el bienestar de sus asociados y familiares, ofreciéndoles casas con cuotas a costo de alquiler, créditos con todas las tasas especiales habidas en el mercado, líneas de ahorros. Hay institutos de bioética, doctor. Bueno, en nuestro país tenemos, como le digo, la formadora hasta ahora en la Facultad de Medicina, en los cursos de posgrado.
hasta ahora. Y está la Comisión Nacional de Bioética, que pertenece al Ministerio, Sí. no tiene sueldo, somos ab honorem, hace 6 años que estamos ahí ab honorem, ¿verdad? Pero es Que tuvieron mucho pleito, no sé si ya estaba cuando aquello de la niña. Sí, justamente. Se analizan casos que trascienden un poco la vida hospitalaria en sí, sino que ya son problemas más de tinte nacional. Y aquí tenía esta niña que necesitaba medicamentos muy caros para una enfermedad supuestamente sin mucha salida, y había que contrapesar ahí los medios que tiene el Estado y si el Estado debería cubrir más bien la atención primaria, lo básico para todos, o tiene que cubrir lo que es muy caro para muy pocos, ¿verdad? Esa es toda una discusión ya medio nacional, ¿verdad? Y ya tiene en cuenta las posibilidades de la salud pública, y fue en su momento muy cuestionado, muy conflictivo ese caso, Claro. ¿verdad? Porque había que dar una opinión. Y bueno, a veces el Estado, sobre todo con la corrupción que reina en este país, no tiene para todos, sobre todo los que son muy caros. Pero tiene que atender la atención primaria sí o sí. Y 30% de la población no recibe atención primaria de salud. Eso es gravísimo. Y bueno, 30% por lo que sea, porque está muy lejos, bueno, tiene un centro cerca, por lo que quiera, pero 30% no recibe atención primaria. Grave. Y entonces esta Comisión Nacional de Bioética analiza estos casos, así que son muy conflictivos ya a nivel un poco nacional. Y también está la Asociación de Estudios Bioéticos, que estudia también un poco. Está la Asociación de Cuidados Paliativos, que imparte enseñanza también en cuidados paliativos. En fin, hay instituciones. Ahora, comités de bioética hay en IPS Central. En el Hospital de Clínicas hay, hace mucho tiempo. Yo no sé qué otro hospital tiene, el Nacional creo que no tiene. Y ahora la Comisión Nacional ha hecho un pequeño curso para estimular la formación de comités de bioética en los hospitales, en los grandes hospitales, por ejemplo. Hemos invitado al INERAM, al Nacional, a la Clínica, en fin, para estimularle un poco a... Y generalmente, ¿qué tipo de perfiles se potencian para integrar un comité de esta naturaleza? Bueno, primero hay que tener interés. Interés porque es ab honorem. O sea, bueno, la gente que trabaja en un hospital trabaja en sus horas laborales, está dentro de su trabajo, vamos a decir. Pero hay que tener también formación. Hay que tener también una formación básica. Por eso que hay que estimularle que todos se formen un poquito en bioética. Y se imparten algunos cursos cortos también, ¿verdad? Pero digamos, es fundamental que haya interés de parte de los integrantes, interés en ocuparse de eso y formación. ¿Hace cuánto tiempo tenemos un comité de esta naturaleza en Paraguay? Comité de Bioética Hospitalario en Clínica desde el 2000 más o menos. 2000, o sea que anteriormente se debatía así como hasta ahora entre los profesionales médicos nomás. El equipo interviniente. El equipo interviniente. Con la familia. Ajá. Y a veces, en casos puntuales, un sacerdote, por ejemplo, o un miembro de la comunidad. Y la familia tiene la última palabra. Es cuando dice, doctor, nosotros creemos que ya, más allá del interés que tengan porque viva, se cure, ya es encarnizado, está sufriendo en demasía, y decidimos nosotros en el núcleo que hasta ahí nomás lleguen con el esfuerzo. Y si está basado en la posibilidad de que es cierta, que no hay que ir irreversible la situación, claro que sí, hay que respetar. O sea, la decisión. ustedes le bajan el dictamen, Claro. ustedes le pintan el panorama. Particularmente nosotros tenemos el problema de los niños. Los niños están representados por sus padres, pero no pueden tener solamente la última palabra. O sea, la autonomía se pierde, Claro. en este caso, que es un principio básico de la ética médica. Pero sí es participación activa de la familia en la toma de decisiones. O sea que ya cuando ustedes tienen una decisión científica asumida, igual esperan el sí o el no de la familia. El sí o no de la familia. Y hay una cosa que es importante. Primero de todo, para poder ser un profesional útil en el tema ética, tiene que ser muy competente técnicamente en su especialidad. Claro. Si no es un buen pediatra, no puede formar parte de un comité de ética. Claro. O sea que al final, porque se supone que es lo que hasta donde dio su ciencia procuró y después ya no hay caso. ¿Doctor quiere agregarlo? Sí, quería agregar justamente este tema de la familia.
Es fundamental la comunicación con la familia, explicar, educar a la familia. Sin temor. Explicarle lo que estamos viviendo con su paciente ahí en terapia o en sala común, donde sea, explicarle. Esa comunicación con la familia evita reclamos posteriores a la muerte, por ejemplo. Ahora, si el equipo nunca se mostró disponible e inclusive se esconden después de la muerte, no se la encuentra para que dé O explicación. sea que humanizar todo el proceso. Ahí trae conflictos después de la muerte muy serios, ¿verdad? Acusaciones legales y todo. La comunicación con la familia es fundamental. Explicarles cómo está su paciente, que está muy grave, que probablemente no pase de 2 o 3 días. Y eso pueden hacer ustedes los médicos permanentemente, porque hay poco tiempo. Ustedes también tienen que a veces dejar un hospital para irse a otro, con los vínculos. No es fácil, doctor, dedicar y generar empatía. Sí, pero también es importante asumir el rol de médico con la seriedad y el compromiso que se merece la población, ¿verdad? ¿Puede contar una historia, un episodio así, una anécdota, no, ¿verdad? Pero que haya sido así muy difícil, en donde se generó un debate entre ustedes y que tuvieron que asumir después una decisión, no traumática, pero una decisión dificultosa, extrema? Sí, tuvimos una nenita con un cáncer óseo. La verdad que ella, de 16 años, generalmente ya es un menor maduro, se le habla de esa edad. ¿Cuántos años tenía? 16 años. 16. No, ella decidió ya en una recaída que tuvo no recibir más tratamiento. Ella dijo, ya no quiero. Ella dijo, Por el dolor. por lo que había significado el sufrimiento hasta llegar a la amputación incluso de sus miembros. Por eso ella decidió no seguir tratamiento. Y se hizo los trámites legales que se tenían que hacer, se respetó la voluntad de ella. O sea que hay un trámite que permite entonces que una persona diga, yo ya no quiero y hasta ahí se llega, siendo menor incluso. Siendo menor, sí, ahí viene el manejo de la familia y todo, pero un adulto pues, te puede perfectamente decidir. ¿Y ella podía seguir con vida si seguían con el tratamiento? ¿Podía extender su existencia o no? Con una mala vida por poco tiempo. Poco tiempo y de muy mala calidad. O sea que al final, en el fondo fue muy valiente entonces, ¿no? Fue muy valiente y fue muy aleccionador para nosotros. Que los menores tienen capacidad de decisión y muy razonable, ¿verdad? Yo digo nomás, doctor Silvero, un músico no permanentemente está dentro de un ambiente de alegría, al menos eso es lo que se observa. A nosotros como periodistas a veces nos afecta mucho de los accidentes, los crímenes, pero estar en el día a día de un médico, en donde de repente de la excitación por salvar una vida se pasa a la depresión de perderla y a veces de ser parte de una decisión de esta naturaleza, ¿no? Por eso yo quiero volver a matizar, si me permitís. Sí, ¿cómo no? Estamos de alguna forma dando por hecho de que los hospitales tienen recursos. Estamos dando por hecho de que todos los administradores son honestos. ¿Sí? Por eso cuando el doctor de Mestral estaba diciendo, a veces el dinero no alcanza cuando se toman malas decisiones o hay... Y eso no debería sopesar un comité ético, ¿no? A ver, es decir, yo creo que sí corresponde por lo menos algún tipo de declaración ética cuando hay un problema administrativo, que a veces ni tan siquiera es del hospital y del responsable, porque hay una instancia superior que tiene que de alguna forma, ¿verdad?, repartir. O sea que si hay corrupción administrativa, arriba, ¿cómo exigirle por ejemplo, ética a los que están trabajando ahí en un quirófano, en una cama, en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces yo creo que en un Estado social de derecho, y estoy insistiendo en este término, porque es una fórmula constitucional que tiene consecuencias prácticas. En un Estado social de derecho, un mal administrador de la cosa pública tiene que estar en la cárcel. En la cárcel. Ya. Porque no hay suficiente dinero para todos los corruptos. Y hay un comité de ética puede dictaminar eso. Se pudo haber hecho, pero ya nada porque no hay plata, porque no hay fondos. A ver, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es que sobre la mesa hay que poner todos los elementos y no hay que suavizar ese tipo de situaciones. Me explico. Si nosotros sabemos que se está jugando con una licitación,
porque en esa licitación alguien se va a quedar con una parte importante de la torta. ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Y que en esa dilación, ¿verdad? Muera gente o pierda está muriendo el ritmo del gente, tratamiento. ¿verdad? Y un principio ético es la justicia. Exactamente. Es a todos lo que corresponde. Claro, pero ustedes no pueden distraer ese tiempo también en insistir con los procesos administrativos, o lo hacen, doctor. O sea, esa es mi función. Claro, Todo el como día director pelear. permanentemente. O sea que hay... Que- Sí, o sea, una cosa va de la mano con la otra. Sí, y luego el tema de la descentralización. ¿Cuántos hospitales de alta complejidad tenemos a nivel país? Es decir, pienso en un niño enfermo que tiene que venir de un lugar lejano como Ñucañil, por ejemplo, que es una comunidad que yo conozco y que quiero mucho, ¿verdad? Llegar desde esa comunidad hasta aquí, ¿verdad? Con todo lo que ello implica, ya es un sufrimiento, ya es un plus, ya es un añadido. Y luego la familia, no sabemos si tienen los Ya recursos. viene luego marginado, ¿no? Por el camino. Entonces, la bioética también tiene un componente muy importante en relación a lo que el doctor Alfieri dijo, la justicia. La justicia es un principio fundamental de la bioética. O sea que hay mucha lírica entonces en los comités éticos de Paraguay que no se posicionan y no aterrizan. No, yo no dije eso. Lírica no puede haber en un comité que se compromete justamente con la calidad de vida, es decir, y sabiendo que tenemos un componente también central de ciertos grupos humanos, que es la vulnerabilidad, ¿verdad? No, yo no diría lírica, yo lo que diría es que necesitamos un mayor compromiso de ciertos roles que toman decisiones de vida o muerte. Por ejemplo, un medicamento que cuesta 40 millones de guaraníes, no tener sobre la mesa es todo un problema administrativo, es un problema ético, es un problema político y es un problema para la familia. ¿Se sopesa, doctor, en el comité de ética la falta de insumos, de medicamentos, de camas? Bueno, ese ya es el campo de la bioética social, donde ya mira ya la administración de la salud para toda la población, la disponibilidad de medios, la accesibilidad a los servicios de salud de la población o no, que no haya la inequidad. Hay gente que tiene seguros muy caros, que se llevó el Senado, ¿verdad? Y otros que no tienen pero ni nada, ¿verdad? 70% de la población no tiene ningún seguro de nada, 70%. 20% tiene IPS y 10% se manejan con sus pequeños seguritos, ¿verdad? Pero 70% no tiene nada. Y ese 70% no tendrá tampoco jubilación porque no están cotizando en ninguna caja. Entonces es un país en un desorden total, ¿verdad? No hay inequidad absoluta. Acá hay un desorden absoluto. O sea que esa es una realidad, es una fotografía que hacemos de manera permanente, pero ¿en qué andarivel de un comité de bioética podemos encastrar lo que dice el doctor Silvero? Bueno, ahí no nos toca a nosotros administrar el país, pero si hay 3.000 millones que desaparecen aquí, sobrecosto en todas las rutas y puentes habido y por haber, y desaparecen por todos lados el dinero y no se repone, no se devuelve, entonces no alcanza para todo, sencillamente no alcanza porque se distrae. Metrobús que se inició y no se concluyó y se gastó un montón, se perjudicó a un montón de gente ahí enfrente a las obras y bueno, y esas son cosas... Pero entonces hay que patear el tablero de la ética y ser más pragmático, ser más realista, ¿o no? No, señalamos nomás los problemas reales que se tienen. No hace falta. Hay instituciones que tienen que hacer bien su trabajo. Es decir, Al fin y al cabo. los bioeticistas no son jueces, no son fiscales. Ahora, yo entiendo eso, pero digo, ¿en qué parte? Porque el doctor decía, somos administradores de la cosa pública y paralelamente hay que estar sopesando, le seguimos administrando este medicamento a este niño porque 2 días más le saca 2 días menos al que está esperando una cama. O sea que ahí es donde el comité de ética queda como que colgado. Tendría que ser otra instancia la que insiste con ese tipo de decisiones, ¿o no? Eso, la formación individual de cada médico en el tema es fundamental. Por ejemplo, poder decir qué pacientes ingresan a cuidado intensivo y qué pacientes no deben ingresar a cuidado intensivo. Y eso tiene que decidirse con una competencia técnica de la especialidad, pero también con un componente ético importante. Pero eso normalmente
Eso debería existir, eso no existe en nuestras terapias intensivas, por ejemplo. No hay. Nadie quiere ponerse el sallo, ¿verdad? Es decir, pero un paciente con una enfermedad neurológica determinada que no tiene que entrar en cuidados intensivos, ¿verdad? Así que desde ahí parte el análisis. O sea, mucho más complejo. Bueno, una última pausa, seguimos conversando después, por favor. Para vos que necesitas estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal Seguros 70000 Universitaria, socios de tu vida. Bueno, doctor de Mestral, ¿qué nos espera en el siguiente decenio en términos bioéticos en Paraguay? ¿Cuál es la proyección? Bueno, en primer lugar yo quiero señalar de que estamos desde el 2013 en diputados detrás de la ley de cuidados paliativos y no sale. Y esa es una necesidad, esa ley la había presentado la licenciada Esmerita Sánchez, la diputada, que está en su segundo mandato, y la hemos invitado a todo tipo de reuniones para estimularla y sacar. No conseguimos, hasta hoy, de 2013, no conseguimos sacar esa ley de cuidados paliativos. Y hace falta porque eso obligaría al Estado a asistir a tantos pacientes que necesitan un alivio al final de la vida. ¿Y ahora cómo se hace? Ahora mismo. Claro, no. Por ejemplo, la morfina. La morfina en ampollas está disponible en todo el país, en las grandes ciudades está disponible. Pero en gotas, como utilizamos acá, en jarabe, en comprimido, eso solamente en la succión, por ejemplo, ¿verdad? La morfina puede con todo, doctor Alfieri, ¿no? La morfina es excelente para aliviar el dolor. La sensación de falta de aire. Y usamos mucho en cuidado intensivo para la adaptación al respirador, para que no le moleste el respirador. O sea que al final la morfina pareciera ser que es una herramienta tremendamente válida en este tipo de trances, ¿no? Negarle a un paciente terminal morfina, como no teniendo en los hospitales, por ejemplo, es un pecado capital. Ya. Bueno, no sé qué es lo que pasa con... Hola. ¿Así? Aló, sí, porque acopla. Bueno, doctor Silvero, comparando otros países, especialmente los europeos, acá en Latinoamérica, ¿venimos atrasados en materia bioética o no? No. Acá nosotros tenemos una tradición en temas de bioética que se inaugura casi en consonancia con la llegada de un gran bioeticista español, de nombre Diego Gracia, que es médico y bioeticista al mismo tiempo, el heredero de la cátedra de Laín Entralgo, nada más y nada menos, de la Complutense de Madrid. Él viene a Chile en el programa regional de bioética a formar a los bioeticistas que luego empezaron a desperdigarse, por decir así, en diferentes países. A partir de ahí también tenemos que decir que el doctor José María Mainetti, que es un gran bioeticista argentino, ya venía trabajando algunos temas de ética médica. Y en el Brasil, el grupo de Volney Garrafa y compañía estaban trabajando fuertemente el tema social en bioética. Y por supuesto, Paraguay se suma con una fuerte presencia a nivel regional e internacional. Y por supuesto, ha sido todo un hito la creación de la Comisión Nacional de Bioética. Eso es muy importante teniendo en cuenta que todos los países cuentan con una Comisión Nacional de Bioética. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo yo que sí precisamos que las unidades académicas correspondientes, tanto de gestión pública, tanto de gestión pública como privada, asuman el compromiso de insertar en la malla curricular. ¿Y ahora no hay así directamente? ¿En la UNA? No, medicina sí. Medicina sí, pero probablemente en muchas de las carreras de medicina que tenemos en Paraguay, que no son pocas, ¿verdad?, tendríamos que contar con una materia de nombre. ¿En derecho por qué se puede insertar también? ¿Bioética? Claro, bioderecho. Es todo. Medicina legal sí, pero. Claro, pero bioderecho es todo un desarrollo y sobre todo ahora
que nosotros estamos discutiendo con un pequeño grupo, el impacto de la inteligencia artificial. Neurociencia e inteligencia artificial es para otro programa, ¿no? Y otra cosa que quería que se me pase. El gran desafío de los próximos 30 años es la inequidad que va a existir cada vez más acentuada con estos costosos medicamentos. Que de por sí lo acá el doctor de Mestral ya dijo, si hoy estamos transitando con esa brecha de la inequidad que a veces es muy lacerante. Bueno, dentro de 30 años va a ser peor, muchísimo peor, con estos medicamentos que están revolucionando los tratamientos y que son terriblemente costosos. Claro. ¿Por qué preocupa tanto la inteligencia artificial? Yo creo que preocupa mucho por muchísimas razones. Bueno, ustedes saben que se acaba de firmar una petición para que paren estos promotores dijeron, che, vamos a parar. Pero estamos... Primero porque dijeron que 300 millones de puestos de trabajo iban a desaparecer de una. ¿No? Eso va a tener un impacto muy grande en la economía. Y en segundo lugar, porque la inteligencia artificial está tomando decisiones. Es decir, nunca antes en la historia de la humanidad... Pero no va a tener siempre la última palabra. Bueno, hay grupos que dicen que no. Los transhumanistas dicen que no. O sea, interesante. La inteligencia artificial fuerte. Preocupante. O sea, tendríamos que preocuparnos y no tomar así como que en zona, una herramienta más, como Google. Como yo creo en la cooperación, Roberto. Yo creo que tenemos que cooperar máquinas y seres humanos. Pero para eso necesitamos reglas. Hasta ahí, doctor, pues nos tenemos que ir. 30 segundos para una reflexión final, doctor de Mestral, por favor. Bueno, lo que yo digo es que hay que seguir insistiendo en la docencia, la bioética, la divulgación, que todos los hospitales tengan sus comités de bioética. Para mí eso hay que hacerlo. Hay que conseguir esta ley de cuidados paliativos. No sé cómo hacer, ya son 10 años, casi 10 años que estamos detrás y no se puede. Y no sé. Doctor Alfieri, 30 segundos, dirigiéndose a sus colegas, ¿no? Que probablemente a diario estén atravesando por cuestiones internas, disyuntivas también de esta naturaleza. Sí, hay que ser, aparte de un buen médico, un buen ciudadano y buscar que cambie esta situación respecto al poco compromiso con la salud pública del Estado en general. Gracias. Doctor Silver, 30 segundos, redondeamos la idea. El Estado Social de Derecho no es una entelequia. Hay que meterle preso a los corruptos y hay que pedirle a todos los ciudadanos que ejerzan su derecho como ciudadanos. Y estamos un mes de eso. Hay que ejercer nuestro derecho y hay que pedir lo que nos corresponde. Hay que descentralizar el sistema de salud, hay que dotarle de recursos a los hospitales de alta complejidad y tenemos que lograr que familias enteras dejen de sufrir como están sufriendo ahora en este país. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido tanto conocimiento, un debate muy interesante. Quedamos para otra oportunidad, ¿sí? ¿Les parece? Sí, nosotros nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Sigan en sintonía de C9N, el canal que nunca para. Muchas gracias y buenas